no son buenos días. Lamento transmitir este mensaje que podría tomarse de pesimismo, pero el país está conmovido. Colombia no está atravesando unos momentos deseables. Todos conocemos la noticia devastadora de un atentado que ojalá no termine siendo fatal contra un congresista, senador de la República, dirigente de Juventudes y precandidato presidencial. Grave hecho que enturbia el momento en que Colombia se apresta a adelantar su trabajo para renovar los mandos políticos en el Congreso de la República y en la Presidencia de la República también. Y desde ahora digo que no hay ninguna vacilación ni ningún pretexto para que se mueva un ápice el calendario electoral, y Colombia debe tener y tendrá elecciones como está previsto en el calendario electoral. En unión de ustedes quiero hacerle llegar a la familia del senador de la República, Miguel Uribe Turbay, un mensaje de solidaridad, de ánimo, de vitalidad, de esperanza y de convicción que su salud se va a recuperar y lo tendremos pronto en el seno de quien lo hemos conocido, lo hemos tratado y nos hemos servido mucho de su vigor juvenil y de sus propuestas de mejoramiento de la situación social y política del país. Así será y así tiene que ser. Por eso me parece importante que reflexionemos sobre la situación que se está viviendo en Colombia. El país está conmovido, la sociedad colombiana está sacudida, y en estos momentos de tribulación empiezan a surgir, como siempre y en toda parte, hipótesis de todo orden, tratando cada quien de adivinar cuál fue el origen o cuál la finalidad, o de atribuirle responsabilidades a unos u otros sin previamente haber realizado una averiguación, una constatación, una verificación de los hechos para poder determinar responsabilidades. Pues les quiero agradecer al equipo de la Procuraduría General, que desde el primer momento que se consiguió la noticia ha estado trabajando tanto en el tema de la niñez, la adolescencia, para proteger los derechos de ese joven que incurrió en esta conducta. De lo que no cabe duda, lo que no sabemos son los móviles y los autores que lo determinaron a eso, como también para garantizarle la vida, toda vez que en Colombia ya hay antecedentes que señalan que se utiliza jóvenes para cometer este tipo de tropelías y después silenciarlos, ocultarlos para que no se sepa la verdad. Allí ha estado la Procuraduría, y eso quiero agradecérselo a quienes se han dedicado sin descanso, minuto a minuto, en esa tarea que lo están haciendo en este momento. Y lo mismo a los del área penal, que han estado atentos a trabajar conjuntamente con las autoridades de investigación para adelantar las pesquisas, las primeras diligencias, y tratar de evitar que se cumpla aquello que a los que estudiamos Derecho ya hace varias décadas nos dijeron en la primera clase de pruebas penales: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Tenemos que actuar rápidamente, y la Procuraduría, estoy de primerita y seguiré estando de primerita, y eso quiero reconocerlo a mis colaboradores, a mis funcionarios, a mis delegados y a los que pertenecen al grupo de los judiciales 1, 2 y los demás funcionarios que trabajaron en esta jornada tan difícil y tan descorazonadora para quienes tenemos responsabilidades públicas. Disculpen mi vehemencia, pero es que yo no puedo quedarme callado y no puedo hacerme loco, como tampoco puedo prestarme para estar atribuyendo responsabilidades porque alguien dijo o porque alguien dejó de decir, porque alguien gritó o porque alguien cayó. Esas son valoraciones que no le corresponden al procurador ni a la Procuraduría. Y ojo con los que, en ejercicio de su función, que es permanente, 24 horas al día, opinen, especialmente públicamente, llevando algún tipo de insinuación
o de aseveración o de información, porque también serán sujetos de la disciplina interna, porque la Procuraduría es una sola y tiene una sola voz, que es el procurador. Se lo quiero recordar. Si cada quien quiere hacer sus conjeturas, sus adivinaciones, fungir de chamán o de palabrero, pues que lo hagan en su vida privada, pero institucionalmente no, y no lo voy a permitir. Es un momento muy difícil del país. Se puede generar una ola de violencia, se puede desatar situaciones como unas que vivimos ya hace unas décadas y que mantuvieron en zozobra a una parte de la sociedad y durante muchos años, y que apuntaban siempre a un origen oscuro, protervo, macabro, que al final de cuentas lo que quería era apoderarse de la conducción del Estado. Pues tampoco está Colombia dispuesta a volver a esas épocas aciagas, y todos tenemos el deber patriótico de evitar que esas cosas sucedan. Quiero celebrar y agradecer la presencia del señor personero de la capital de la República, el personero capital, el doctor Andrés Castro, a quien de verdad le agradezco que siempre está atento a las invitaciones y convocatorias de la Procuraduría y a los demás personeros que aquí concurren, que me dicen que son más de 200 que están presentes, y los funcionarios que nos acompañan, el señor director del instituto, los de las diferentes dependencias que han participado en esta organización. Bienvenidos. Yo les tengo que confesar que no preparé personalmente un escrito para hoy. Hemos estado desde el viernes, desde el sábado a las 5 de la tarde, no de las personerías de entidades o de empresas, sino de las personas. Por eso somos los encargados como Ministerio Público de defender los derechos humanos, de los derechos de las personas. Y lo hacen en forma denodada, permanente y abnegada, en condiciones que no siempre corresponden a la obligación del Estado de proporcionar a los servidores públicos los elementos y las condiciones para adelantar la tarea de la que tienen que responder. Es la triste realidad de la mayoría de los personeros de Colombia. Aún así, allí están, en forma decidida, enfrentando no solamente el atraso institucional y la pobreza, sino en muchos casos la violencia y la agresión contra ellos. Y no ha estado exento el cuerpo de personeros de Colombia de los ataques a leves y de los asesinatos de sus miembros. Y eso hay que recordarlo aquí, porque no queremos que en Colombia se vuelva a repetir ese viejo estilo de resolver las cosas a los tiros y tampoco a los gritos. Tenemos que dar muestra de civilización, de altura. Tenemos que dar muestra de democracia, y la democracia empieza desde abajo y termina arriba, y todos tenemos la misma obligación de responder por nuestras responsabilidades, por nuestras funciones, y por lo tanto lo que estoy diciendo es aplicable, y lo digo con claridad. El cumplimiento de la Constitución política, de las leyes de la República, nos abarca a todos sin excepción. No hay nadie por fuera de la ley, no hay nadie por encima de la ley, y se debe cumplir con ella desde el primer mandatario hasta el funcionario de más bajo nivel. Y eso implica un comportamiento decoroso, respetuoso con quienes son los interlocutores y con quienes son los destinatarios de los mensajes. Porque las formas también son importantes, y las personas, así no compartan nuestras ideas o incluso estén en contra de ellas, merecen respeto, merecen consideración. Y en democracia el debate tiene que hacerse con altura, no con insultos. Tiene que hacerse con argumentos, no vituperando al otro. Tiene que hacerse con soluciones y no tratando de dejar en el ambiente mantos de apocalipsis que nunca vendrán. Eso se lo digo aquí hoy como testimonio de lo que yo estoy pensando y como prevención de lo que puede venir. No sabemos para dónde coja Colombia en estos momentos. Lo que los invito es a que seamos serenos, a que estemos tranquilos, a que nos llenemos de paciencia y de buena energía,
a que estemos siempre del lado correcto, del lado de la ley, del lado de la juridicidad, del lado de la legalidad, del lado de lo que dice la Constitución, sea quien sea el que haga lo que haga. Colombia nos pertenece a todos. Esta nación que hemos ido construyendo desde hace más de 213 años nos pertenece a todos y no nos la vamos a dejar arrebatar, no nos la vamos a dejar distorsionar. Esta democracia seguirá trabajando, seguirá funcionando. Todos nosotros, especialmente los servidores públicos, sobre todo los de la Procuraduría y especialmente los de las personerías, sabemos que ese es nuestro deber y sé, porque estoy convencido de ello, que todos estamos en esa tarea, que vamos a honrar nuestra propia convicción y que vamos a cumplir con el deber que la ley y la Constitución nos señalan. Nadie en la Procuraduría General, empezando por quien les habla, va a ser inferior al reto que implica el momento que está viviendo Colombia, que no sabemos de qué tamaño sea y cuánto se vaya a demorar y hasta dónde conduzca, pero aquí estamos y aquí vamos a estar. Muchas gracias.